Su líder ha muerto, ejecutado como un criminal ordinario. Pero luego, historias de resurrección y una misión imposible. Los 12 elegidos de Jesús, los apóstoles, deben llevar una nueva fe a los confines de la tierra. Judas, Santiago el menor y Juan dicen que se abrieron su camino al norte. Historias inmersas en leyendas, mito y magia. Misioneros evangelizando en tierras desconocidas. La amenaza era real. Conversión a conversión. Entrando en conflicto con el orden establecido. Llegando a un punto culminante de confrontaciones mortales. Serán golpeados, serán azotados, serán torturados. Las historias de su martirio los consagra en la historia. E inspira a los fieles. Los apóstoles después de Jesús. Roma cristiana. Armenia. Hogar de 3 millones de personas. La Iglesia Apostólica de Armenia, creada aquí hace más de 2000 años atrás, tiene 3 veces esa cantidad de seguidores en el mundo. La Iglesia Apostólica Armenia posee 2000 años de historia y ritual. La Catedral de San Esmiatchi, considerada una de las catedrales más antiguas del mundo. Más de 1700 años de historia. Su congregación es muy devota. Observan tradiciones con raíces aún más antiguas. La historia de cómo los cristianos armenios creen que la fe vino del norte comienza antes de la crucifixión de Jesús, en Edesa, un reino muy pequeño en la antigua Armenia, Turquía en la actualidad. Según un historiador romano del siglo IV, Eusebio, el rey de Edesa, Abgar, sufre una enfermedad incurable. Pero oye hablar de un sanador radical en Jerusalén, que algunos consideraban un dios. Estaba muy enfermo y nadie podía encontrar una cura para su enfermedad. Recurrió a muchos médicos. Él padece de lepra. Le pide a Cristo que venga porque oyó de todos los milagros que había realizado. El rey envía un mensajero a Jerusalén. El rey escuchó que la vida de Jesús está en peligro. Le ofrece refugio en su país si decide ir a sanarlo. El rey de Edesa oye sobre Jesús, le envía una carta diciendo que oyó sobre él y su mensaje. Y este dice, parecería que no estás a salvo. Puedes venir y quedarte conmigo, y te protegeré de la persecución a los judíos. La historia dice que Jesús responde que no puede embarcarse en un viaje en ese momento. Entonces Jesús responde que sea bendecido por haber escuchado sobre él, pero que no irá, que va a quedarse justo donde está. Pero Jesús está impresionado con la declaración de fe del rey. Según dice la leyenda, preparó un regalo especial para el rey. Jesús tomó una toalla. Mantili, en griego moderno, aún significa pañuelo. Se limpia la cara con este pañuelo y este se convierte en un símbolo muy famoso. Jesús simplemente toma la tela, la apoya sobre su cara y cuando retira la tela hay una impresión de su cara sobre la tela. Y dice, le enviaremos esto al rey Abgar. Envía el pañuelo a Edesa junto con una promesa. Claro, Cristo nunca salió de Tierra Santa, entonces Cristo le promete que luego de su muerte llegarán mensajeros. Jesús da su palabra.
enviará a uno de los discípulos al norte a sanar al rey. Pero cualquier plan de dirigirse al norte no será realizado hasta luego de un momento definitivo en la fe cristiana. Jerusalén, año 33 a.C. Las crucifixiones romanas son casi un hecho diario. Esta está a punto de cambiar el curso de la historia. Jesús de Nazaret, ejecutado por sostener ser un rey. Desde ese momento, todo el recorrido de su procesión a su lugar de ejecución y el sufrimiento y todo el dolor que soporta es el punto central para la devoción cristiana. La Biblia dice que un soldado romano clava una lanza en el costado del cuerpo de Jesús. Luego de la crucifixión, los apóstoles temían que lo que le había pasado a Jesús les pasara a ellos. Nos adelantamos 50 días y la Biblia nos dice que Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Una vez que asciende al Padre en los cielos, se produce una pérdida. Lo perdemos por segunda vez. Jesús les dice a los apóstoles que no se preocupen, que estará con ellos, que no pueden ir con Él, que esperen al Espíritu Santo, al Defensor, el que los ayudará. Jesús le prometió a sus seguidores más cercanos, estos 12 hombres, que continuarían con su misión. Antes de su ascensión, les ordenó a sus apóstoles que no dejaran Jerusalén y esperaran allí. En la Biblia, los Hechos de los Apóstoles nos dicen que sin su líder se reunieron a orar y a buscar guía. Deben haber estado totalmente devastados por la crucifixión. Deben de haber creído que todo se había terminado, que el fin había llegado. Se encuentran en el día santo judío de Shavuot o Pentecostés. Parece un grupo poco común de inadaptados sociales. Nadie los elegiría para dejar una marca en la historia. Los 12 que eligió Jesús son un grupo muy interesante de hombres. Eran cobradores de impuestos, pescadores. Y en principio no había una razón para creer que les esperaba un gran futuro. Eran hombres adultos cuando recibieron esta importante llamada. Ahora eran fervientes seguidores de una secta radical sin líder. Jesús predijo su propia muerte. Parecía haber regresado de la muerte y luego desaparece por completo. ¿Y ahora qué? Jesús les prometió una señal, pero no dijo cuándo llegaría. Luego, todo cambia. Y el día de Pentecostés, ¡boom!, sucede. Según el libro de los Hechos, una presencia fuera de este mundo llena la habitación, mientras el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles. Los apóstoles se reúnen en una habitación y las lenguas de fuego descienden en la habitación. Y estas lenguas de fuego tocan a cada uno de ellos. Hechos, capítulo 2, dice que los apóstoles recibieron un don milagroso, la habilidad de hablar todos los idiomas del mundo. Los discípulos de Jesús, aunque no tenían mucha educación, comenzaron a hablar en todos los idiomas del mundo. Esto es lo que necesitan para proclamar la palabra de Jesús por el mundo. Había muchas cosas por las que estarían preocupados. Una de ellas seguramente sería el idioma. Y una de las cosas sorprendentes del Pentecostés es esto de hablar en lenguas.
Y esta gran transformación, supongo, en términos de confianza de los apóstoles. Yo supongo que deben de haber estado muy impactados, pero también emocionados, exuberantes, porque lo que él había predicado estaba finalmente sucediendo. Ya no tienen miedo. De repente comprenden. Ahora sabemos por qué seguimos a Cristo. Durante 3 años sabemos exactamente por qué dijo: vayan a los confines de la tierra y prediquen mi palabra. Según la leyenda, 3 hombres se dirigirían al sur eventualmente. Judas, también conocido como Tadeo. Él era el más amable, muy alegre, le daba alegría a la gente y era un hombre de gran corazón. Un apóstol misterioso llamado Santiago el Menor, tal vez a causa de su corta estatura. Es importante considerar que hay conexiones familiares entre los apóstoles. Algunos dicen que era el hermano de Judas, otros que era el hermano de Jesús. Y finalmente, el apóstol Juan, quien puede haber sido especialmente cercano a Jesús. Se cree que él era el amado discípulo, quien tiene su cabeza apoyada sobre el pecho de Jesús en la última cena. Predicar en Jerusalén atrae la atención incorrecta de las autoridades locales. Este nuevo ministerio de predicar está haciendo ruido en Jerusalén. Durante varios meses, luego de Pentecostés, Jerusalén era un lugar muy difícil para estar para cualquier seguidor de Jesús. Y ahora sus seguidores tienen más confianza para comenzar a predicar a todo el mundo. Fueron arrestados y les dijeron que dejaran de predicar. Los apóstoles son encarcelados antes de comenzar su misión. Y según los hechos de los apóstoles, esto ocurre a raíz de los celos. Pero la Biblia sostiene que un acto de intervención divina los libera. Un ángel llega de noche. Y el ángel abre la reja y le pide que salgan, específicamente para poder continuar predicando. Y luego hay una gran sensación de energía y poder para cumplir con esta misión. El ángel les ordena que vayan y divulguen la palabra. Fue un momento muy especial. Según la leyenda, Judas, Santiago el Menor y Juan se dirigirían al norte. Su compromiso con la fe les costaría la vida a 2 de ellos. Lo que estabas dispuesto a sufrir como martirio define exactamente lo que es el cristianismo. Garni, Armenia. Este antiguo templo helénico es una reliquia de adoración en Armenia, antes del surgimiento del cristianismo. Fue construido en el siglo I de la era de los apóstoles. Es el único templo que ha sobrevivido a la conversión oficial de Armenia al cristianismo en el año 301. En el siglo IV, el noble armenio Gregorio el Iluminador fundó este monasterio en las cercanías. Tallado a partir de roca sólida, se encuentra sobre el lugar de un manantial antiguo que se consideraba sagrado antes del cristianismo.
Este lugar histórico, llamado Gehardabank, que significa Monasterio de la Lanza, alguna vez guardó una reliquia invaluable para los armenios, que sostenían que tenía un vínculo directo con los apóstoles. Los grabados a lo largo del monasterio representan este tesoro, el objeto más sagrado de la iglesia armenia. El original ahora se guarda en el tesoro de la iglesia en Echmiadzin. Los cristianos armenios creen que esta lanza es la reliquia que perforó el costado de Cristo. Según la tradición armenia, Judas empaca la reliquia infame y la lleva con él desde Jerusalén. Aquí tenemos la reliquia más importante de la iglesia armenia. La lanza fue traída por el apóstol Judas Tadeo, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. La lanza de Echmiadzin es una de las últimas 4 existentes que sostienen ser el arma del centurión. Pero para los cristianos armenios, su autenticidad es una cuestión de fe. Dicen que el apóstol la llevó con él hacia el norte, donde quedó para siempre. Llevar el cristianismo fuera de Jerusalén era un propósito arriesgado. La situación era muy peligrosa para ellos y las consecuencias eran muy, muy severas. Sus vidas corrían peligro. Judas parte primero. Según la leyenda dorada, se dirige hacia el norte a Edesa para cumplir la promesa de Jesús al rey Akbar. Viajar en los primeros siglos, incluso en parte de la Edad Media, era muy peligroso. Principalmente porque no tenías idea de con quién te podías cruzar y no había un sistema de leyes en territorios aledaños. Hay una necesidad urgente en los evangelios de que debían cumplir con eso. No es una situación ordinaria. Bajo la guía del Espíritu Santo, los apóstoles se dirigieron a diferentes naciones. No todos parten tan rápido. Algunas fuentes sostienen que Santiago el Menor también se dirigió al norte, hacia Siria. Otros dicen que nunca dejó Jerusalén. El libro de los Hechos dice que Juan se queda en Jerusalén, construyendo la iglesia allí. Este fue el comienzo del cristianismo como movimiento mundial. La idea se desarrolló en el sentido de que los apóstoles se juntarían con no judíos del mismo modo que con los judíos. Ese fue un desarrollo revolucionario inesperado que convirtió al cristianismo en lo que es hoy. En Edesa, el rey Akbar continúa enfermo. Aún espera por el emisario que Jesús prometió enviar. El apóstol Judas es enviado a ver al rey de Edesa y al final puede hablar con él. Y cuando llega, Akbar dice, tengo esta tela. Y Judas le dice, déjame curarte. Y al instante, al apoyar la tela con la imagen del rostro de Jesús sobre su piel, el rey sana inmediatamente. La leyenda del siglo IV simplemente llama al sanador Tadeo. Algunos creen que es Judas Tadeo el apóstol. Otras fuentes dicen que pudo haber sido otro discípulo con el mismo nombre. Cuando el rey Akbar es sanado, afecta la conversión dentro de los miembros de la familia, especialmente su hija Sandokt.
Y esta es una tradición que es muy común en las historias de los apóstoles. Cuando un rey es convertido, acepta el cristianismo, recibe el bautismo y luego su familia hace lo mismo, su esposa lo hace, sus hijos, y en algunos casos el rey abdica su trono y sigue al mismísimo apóstol. Si alguna vez realmente existió, la llamada imagen de Edesa se ha perdido. Las historias de la Iglesia Apostólica Armenia dicen que el viaje del apóstol no terminó allí. Este lugar, cerca de la frontera con Turquía y Armenia, es aún el lugar de peregrinación cristiana. Los peregrinos vienen aquí por la vista del monte Ararat de doble pico, donde la Biblia dice que descansa el arca de Noé. Atan moños y colocan piedras para dejar su marca. Según la tradición que mantiene la Iglesia Apostólica Armenia, este es el sitio donde dos apóstoles se reunieron hace casi 2000 años atrás. Si te paras, allí se ve claramente el monte Ararat. Este es el lugar donde se encuentran Judas y Bartolomeo. La tradición local dice que el destino reunió a Judas con su compañero apóstol Bartolomeo. Hay diferentes historias en las que los apóstoles se encuentran en varios puntos. Si usas los caminos existentes, con suerte algunos de ellos son caminos romanos bien mantenidos. Van a tener alguna oportunidad de encontrarse entre ellos en varios puntos y maximizar su ministerio. Puedo imaginar lo difícil que fue, sobre todo cuando debieron viajar a Armenia, un lugar tan misterioso. Armenia es un país montañoso. Se encuentra en tierras altas. Muchas veces es muy difícil de atravesar. Pueden ser capturados en su camino a Armenia. También pueden ser torturados. Imagino que habrá sido una decisión muy difícil de tomar. Venir y predicar en estos territorios extraños. En el siglo I, la Armenia antigua era una encrucijada de dos imperios, disputada entre la influencia de Roma y Partia. Podemos considerar a Armenia como un lugar muy rico, un territorio muy rico y también un territorio muy diverso porque muchas naciones pasaban por Armenia y habitaban allí. Sirios, judíos, armenios y también griegos. Era un crisol de razas. La Iglesia Apostólica Armenia dice que los apóstoles tuvieron mucho éxito allí. Convirtieron a más seguidores, construyendo congregaciones, creando las bases de lo que se convertiría en la primera nación cristiana oficial en el mundo. Consideran que la misión de Judas y Bartolomeo en Armenia fue el momento del nacimiento de la Iglesia, que sobrevive hasta hoy. También hay historias de Bartolomeo llevando el Evangelio hacia el este. Dos eruditos del siglo IV sostienen que Bartolomeo en principio fue a India y luego bajó hacia el oeste. Fue arrestado y torturado en Hierápolis, en la Turquía moderna, junto con el apóstol Felipe. Según los hechos apócrifos de Felipe, son castigados por órdenes de un gobernador furioso con Felipe por convertir a su esposa. Ordena que torturen a ambos apóstoles.
fueron colgados boca abajo. Felipe continúa predicando desde la cruz, aun cuando su muerte es inminente. Una multitud se acerca al escucharlo predicar, y su mensaje se escucha. La gente se siente tan conmovida que demanda que bajen a los apóstoles. Es demasiado tarde para Felipe, pero la leyenda dice que Bartolomeo escapa intacto. Por ahora. Luego de encontrarse al pie del monte Ararat, Judas y Bartolomeo al parecer tienen mucho éxito en Armenia, convirtiendo más gente, creando congregaciones. Pero el éxito tiene un precio. Según la leyenda, el apóstol convierte a otro rey armenio. Esa conversión le cuesta la vida a Bartolomeo, asesinado por órdenes del hermano del rey. La historia del martirio de Bartolomeo no se describe en la Biblia. Surge de leyendas y textos apócrifos y son muy discutidos. Bartolomeo es despellejado vivo como método de martirio. En todas las historias es brutal, grotesco y despiadado. Al arrancar su carne y despellejar su piel de los huesos, debe haber sido una escena horrorosa y macabra. Pero, por supuesto, el santo se mantiene estoico. El santo no demuestra ningún dolor. Su horrible fin se ve reflejado por las profesiones que lo honran hoy en día. Aún es reverenciado como el santo patrón de los peleteros y carniceros. No hay agonía mientras el santo es despellejado, porque soportar esa tortura es un punto principal en su santidad. De regreso en Jerusalén, según el libro de Gálatas, Juan se convierte en un pilar de la primera iglesia cristiana. Pero bajo el reinado de Herodes Agripa al comienzo del año 41 a.C., los cristianos son perseguidos y deben evitar a las autoridades en cada esquina. Juan finalmente deja Jerusalén y supuestamente se dirige a la Turquía moderna. Luego de sus éxitos en Armenia, la leyenda dice que Juan se une con otro apóstol. Algunas fuentes dicen que Judas y Simón el Celote pueden haber sido hermanos, un equipo natural. Su historia surge de la leyenda dorada, una colección medieval de hagiografías, las biografías idealizadas de los santos. La historia dice que estos dos apóstoles se sumergen en lo que es el Irán actual. Simón y Judas, que predicaron separados en el exterior, ahora se encuentran en Persia. No habrá recepción amigable aquí. Según la leyenda, su campaña terminará en sangre. Luego de encontrarse en Persia, se topan con el general local que estaba a punto de llevar a su ejército a la guerra. El general dirige un ejército que pertenece a un rey local.
y está muy nervioso porque su Dios y sus hechiceros le han dicho que esta batalla será muy larga y también muy costosa. Los apóstoles le dicen: estarás bien, la paz es inminente. Los hechiceros del general no son amigos de los apóstoles. Saroés y Arphasad, hechiceros oscuros, quienes según la leyenda dorada acusan a los apóstoles por todo el mundo. Debieron irse de África a causa del apóstol Mateo. Los hechiceros dicen que habrá una batalla y que habrá muchas bajas en ambos lados. Los hechiceros y los apóstoles tienen una lucha de poder. Y obviamente el comandante está dividido entre estas dos premoniciones. Entonces dice que los enfrenten para ver cuál gana. Los hechiceros dicen que el combate comenzará el día siguiente. Los apóstoles dicen que no habrá batalla alguna. El comandante dice: quien se equivoque será castigado. Entonces pone todo en el resultado de la batalla. Al día siguiente, al amanecer, dice la historia que la profecía se cumple. Llega un mensajero. Trae una declaración de guerra o un acuerdo de paz. ¿Serán desacreditados los hechiceros o los apóstoles? Es una rendición. El enemigo ha bajado las armas. La paz reina en el campo de batalla. Los apóstoles estaban en lo correcto. Los hechiceros deberán responder por esto. Los apóstoles y los hechiceros son llevados ante el rey. Está furioso. Los hechiceros son expuestos como charlatanes. La historia dice que el rey llama a su verdugo. Los hechiceros serán ejecutados. Los apóstoles intervienen. Le ordenan al rey detener la ejecución inmediatamente. Los apóstoles vinieron como mensajeros de la paz. Nadie morirá hoy. Pero antes de que finalice la leyenda, la misericordia de los apóstoles, la decisión de liberar a los hechiceros, probará ser un error mortal. Provincia de Syunik, Armenia. Los visitantes aquí cuelgan por 6 kilómetros, arriesgándose en la aerosilla más alta del mundo, para visitar el monasterio de Tatev, ubicado en lo alto de un desfiladero sobre el río Borotán. Este monasterio ha sido un baluarte armenio en la historia cristiana por más de 1000 años. Se ubica al lado de una iglesia aún más antigua del siglo IV. Recibe su nombre por el discípulo del apóstol Judas, que se dice que evangelizó durante el siglo I en Armenia, antes de unirse con su amigo apóstol. La leyenda dice que estos dos apóstoles convirtieron a más de 60.000 personas. Los otros apóstoles que se dirigieron al norte no fueron tan prolíficos. Juan no parece estar viajando tanto, ya que no tenemos tantas historias de él viajando, lo que trae menos conflicto. Y reúne a su alrededor una iglesia muy leal. Pero ningún apóstol pasa desapercibido por mucho tiempo. Luego de que Juan dejara Jerusalén, se dirigió al norte a la ciudad griega de Efesos del siglo I, ubicada en la Turquía moderna. Recibe una cálida recepción al principio, sentando los cimientos para la iglesia que emerge. Pero el ascenso de un nuevo emperador romano intolerante cambia el clima drásticamente. Arrestan al apóstol Juan
lo torturan, pero no lo matan. Es exiliado a la isla griega de Patmos. Algunos dicen que Juan pasa su tiempo allí escribiendo un texto apocalíptico, el libro de las revelaciones. San Juan era un hombre viejo. Vivió hasta ser el más viejo de los apóstoles. Vivió hasta casi los 100 años. Juan es el único apóstol que no sufre un martirio. La historia dice que el día de su muerte, que fue una muerte de causa natural, él fue llevado al cielo por los ángeles. Juan el Menor no fue tan afortunado. Un enigma en la vida, un misterio en la muerte. El historiador judío Josefus dice que Juan, el hermano de Jesús, que algunos consideraban que es Juan el Menor, fue apedreado y golpeado a muerte mientras predicaba en Jerusalén en el año 62 después de Cristo. Según la leyenda dorada, Simón y Judas tienen mucho más éxito en su misión. Pero hay bajas. Sandukt, una princesa armenia que abdicó a su corona para seguir la palabra de Jesús, es ejecutada. Días después, Judas y Simón son capturados en la misteriosa ciudad de Samir, en el Irán moderno. Son llevados al templo pagano del sol. La historia dice que los hechiceros, los viejos enemigos de los apóstoles, los están esperando. Y los llevan al templo del sol, donde entonces se les ordena que veneren a los ídolos. Los hechiceros insisten en que los apóstoles veneren las estatuas de los dioses locales. La historia está por volverse mortal, cuando un ángel del Señor aparece. Judas y Simón deben tomar una decisión horrible. Un ángel desciende y dice, tienen una opción. ¿Quieren que salvemos a la gente? O simplemente condenemos a la ciudad a la muerte. Si los apóstoles lo deseaban, el ángel asesinaría a todos en la ciudad. O Simón y Judas pueden salvar a los ciudadanos y aceptar el hecho de que serán asesinados. Y así los apóstoles eligen el martirio para ellos mismos, eligen la salvación de la población a cambio de sus vidas. No tendrán sangre en sus manos. Eligieron la muerte. Pero primero, la historia dice que expulsaron a los demonios que poseían a las estatuas de los dioses locales. Entonces forzaron a los ídolos a expulsar a los demonios que habían estado viviendo dentro de ellos. Y salen dos pequeñas figuras negras que inmediatamente destruyeron las estatuas y huyeron con gritos salvajes. Pero los hechiceros no se han quedado sin trucos. Inculcan la ira y el odio en la gente del pueblo contra los apóstoles por la destrucción de sus ídolos. Los apóstoles sobreviven la confrontación en el templo. Pero la leyenda dorada dice que la gente de Samir toma las armas contra ellos.
Simón y Judas aceptan su destino, a veces llamado la palma del martirio, simbolizando el triunfo del espíritu sobre la carne. En sus momentos finales, las últimas palabras de Judas a Simón fueron: veo al Señor que nos llama. Una vez que los apóstoles son cortados en pedazos y encuentran su martirio, se desata el caos. Saroés y Arphasad encuentran su fin. Y entonces hay relámpagos y truenos, y el templo del sol es partido en 3 partes diferentes. De repente llega una tormenta eléctrica que golpea a los 2 hechiceros y los mata en el acto. Y solo queda carbón. Casi 2000 años después, las historias de los apóstoles y de Sanduc continúan vivas en el corazón de la Iglesia Apostólica Armenia. Judas es consagrado como el iluminador de Armenia. Junto con su compañero apóstol Bartolomeo. La princesa Sanduc es recordada como mártir de la Iglesia Apostólica Armenia. Y es su primer santo mujer. Sus reliquias son veneradas y atesoradas. Los armenios son personas, creo que, muy tradicionales. Hoy todas estas historias son aún muy reales. La Iglesia Armenia sostiene que posee una línea de sucesión directa de los apóstoles. Casi 2000 años de tradición. Judas es el primer iluminador de Armenia. La Iglesia Apostólica Armenia es verdaderamente apostólica porque fue fundada por un apóstol. Hasta el día de hoy, las historias de los apóstoles que se dirigieron al norte continúan siendo una mezcla de versos bíblicos, leyendas y folclore. Estos son los legendarios primeros pasos del cristianismo, de los seguidores más cercanos a Jesús, de una fe mundial de más de 2.000 millones, la fe en Oriente. Los apóstoles después de Jesús.